Bienvenidas, bienvenidos a Justicia TV. Estamos en una emisión más de nuestra serie 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un programa pensado para conocer qué hace la Suprema Corte en el sistema jurídico de nuestro país, cuáles son sus competencias, cómo se organiza, cómo funciona, en un momento además clave en donde ya se aprobó una reforma judicial que tendrá que implementarse en los próximos meses y que tendrá un impacto también seguramente de largo alcance, y es entender qué hace nuestro máximo tribunal en esta posición clave que tiene de ser el Tribunal Constitucional de nuestro país. Nos da mucho gusto estar nuevamente en la Universidad Iberoamericana, aquí con alumnas, alumnos que estudian la carrera de Derecho. Y se trata de que dialoguemos entre ustedes y nosotros, y para ello también tenemos un panel de lujo. En esta ocasión me acompaña Paula García Villegas Sánchez Cordero, que gracias a ti por acompañarnos. Ella es magistrada de un tribunal colegiado de circuito y bueno, tiene toda una experiencia, una carrera jurisdiccional muy significativa, y hoy vamos a aprovechar parte de ese conocimiento. Nos acompaña también por segunda ocasión, porque ya había tenido oportunidad de estar con nosotros, Irlanda Ábalos, quien es profesora aquí de la carrera de Derecho en la Iberoamericana, pero que también es secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida nuevamente. Muchas Irlanda. gracias, doctor. Qué gusto. Y tenemos a Luis Javier Carranca, quien es litigante, pero también es profesor aquí en la Universidad Iberoamericana. Luis, qué gusto. Muchas gracias. Gracias. Se trata de que dialoguemos. Hay muchas preguntas sobre la Corte y más en este contexto. Este programa lleva ya distintas emisiones, hemos venido reflexionando sobre muchos aspectos, pero seguramente sabemos que también de aquí van a surgir preguntas muy inteligentes que nos permitirán realizar este diálogo y conocer más a profundidad cuál es la dinámica de nuestro máximo tribunal. Pero la palabra la tienen ustedes. Se trata de que ustedes nos ayuden con alguna reflexión, con alguna duda, con alguna inquietud, para que nosotros podamos empezar a dialogar. Así es que les cedo el uso de la voz. ¿Quién nos quiere formular una pregunta inicial? A ver, aquí que está cerca, le pasamos un micrófono, por favor. Está prendido. Adelante. Muy buenos días, mucho gusto, yo soy Hugo, estoy actualmente cursando el 7º semestre en la Universidad Iberoamericana. Y mi pregunta es, en algún momento en mi clase de procesal constitucional llegué a escuchar que hay ciertos asuntos que corresponden conocer a la Suprema Corte, pero por alguna razón son finalmente resueltos en tribunales colegiados de circuito. ¿Me podrían explicar un poco de a qué se debe esto o cómo se justifica? Muchas gracias, Hugo. La verdad es que es una pregunta muy interesante para iniciar el diálogo. Paula, yo creo que este es un tema pues muy puntual para ti, porque además lo vives en tu papel jurisdiccional. ¿Nos puedes, ayúdanos a entender justo por qué estos asuntos que corresponden a la Corte se terminan delegando a los tribunales colegiados? ¿Por qué sucede? ¿Cómo entender esta delegación? ¿Y cuál es la vía? Entiendo, la vía es un mecanismo que ha utilizado la Corte, que es una de sus competencias, la de expedir acuerdos generales para la delegación de este tipo de asuntos. Pero explícanos un poco más. Sí, muchas gracias por la invitación. Otra vez los saludé llegando, pero les quiero decir que me siento muy contenta. Para mí los jóvenes realmente son parte de mi vida, aprendo mucho de ustedes. Quiero que sepan que hay un futuro cierto. Y a pesar de que estamos viviendo momentos de turbulencia en el mundo en general, las aguas están muy inquietas, México no es la excepción, pero es porque vamos a aterrizar en algún lugar. Normalmente los periodos de la historia se mueven para llegar a un punto, entonces tengan la seguridad que toda la agitación que se vive es porque queremos probablemente llegar a un punto de una igualdad social mucho más marcada y de mejores condiciones en general para toda la población mexicana, y eso es lo que se ve en el mundo. La competencia. Mira, es una arquitectura competencial bastante compleja la que se tiene. Y es compleja, me da gusto que sean estudiantes de Derecho, porque tenemos que ir cambiando el lenguaje a un lenguaje mucho más cotidiano
también en las leyes, no solamente en las sentencias, porque la ley tiene un destinatario y el destinatario difícilmente comprende en muchas ocasiones porque la ley es compleja. El Poder Judicial, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, tienen facultades normativas también a través de acuerdos generales que están contemplados a rango constitucional. Todos los poderes públicos, los tres poderes públicos, no son puros en sus facultades únicamente. El Poder Judicial tiene facultades jurisdiccionales, esa es su función principal, la administración de justicia, pero tiene una veta constitucional, que son estos acuerdos generales, la emisión de los mismos en términos de competencias delegadas a otros órganos jurisdiccionales, que ha hecho muy compleja la ingeniería en quién conoce qué asunto. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, dices, bueno, voy a revisar las competencias, están en la Constitución, vamos a ver el apartado Poder Judicial, a ver de qué asuntos conoce la Corte, 105 constitucional, 107 constitucional, y empiezas a leer en general desde el 94 y dices, a ver, Poder Judicial. Pero luego te das cuenta que la propia Constitución, en el artículo 107, dice que habrá una ley reglamentaria, que es la ley de amparo. La ley de amparo reglamentaria del artículo 107 constitucional. Y luego está también leyes reglamentarias del artículo 105. Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Se empieza a complicar la competencia totalmente. Y la voy a bajar fácil para que se pueda comprender, no solamente para los estudiantes, sino en general para quienes nos hacen favor de ver estos programas. La Corte conoce, en este momento todavía estamos en el tránsito de la reforma constitucional del 15 de septiembre de este año de 2024, en donde vamos a tener solamente un pleno integrado por 9 ministras y ministros. Pero todavía en el tránsito tenemos un pleno y 2 salas que conocen esas salas. Y tenemos un acuerdo general, además de la Constitución, de la Ley de Amparo, de la Ley Orgánica, del Poder Judicial de la Federación, la nueva, que es de 2021, que va a haber una nueva ley orgánica. Por eso comencé mi plática diciéndoles, no se preocupen, estamos en un momento agitado porque ustedes como estudiantes se preguntan cómo una ley orgánica de 2021 y ahorita en 2024 están hablando de otra ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, cómo las reformas también a todo el Poder Judicial en precedente judicial de 2021 y ahorita nuevamente lo cambian. No se preocupen, es porque hay movimientos y ajustes que se tienen que hacer. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, cuando no son cuestiones de sobreseimiento, es decir, si tú no estudias el fondo, en este momento se va a las salas, en este momento todavía, pero ya a partir de 2025 será únicamente el pleno. Por eso voy a manejarlo en una forma más suave, este lenguaje. Y cuando tiene que ver con el fondo del asunto, cuando se resuelve la controversia, entonces sí lo resuelve el Pleno de la Corte, acción de inconstitucionalidad y controversia. Y no solamente lo resuelve, para ver los efectos de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, hay un mínimo de votos. En la actualidad, voy a precisar, noviembre de 2024, son 8 de los 11 ministros, pero habrá nueva mayoría a partir de 2025 que solamente trabajará la Corte en pleno. Ahora, amparos en revisión, que ese es otro de los asuntos donde hay vasos comunicadores con órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, porque en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales no intervienen tribunales colegiados de circuito, no intervienen juzgados de distrito, no intervienen tribunales colegiados de apelación y no intervienen juzgados federales, que son de procesos federales, como penal, como mercantil, como los del trabajo, los juzgados federales del trabajo que se acaban de instrumentar también. Tenemos varias líneas de instrumentación de los cambios legislativos. En el amparo sí hay vasos comunicadores y depende en qué etapa. Si es la sentencia principal o si es la ejecución o si es la inconformidad.
que son, ustedes ya llevaron amparo, pero esto hay que manejarlo para la gente cotidiana, para que conozcan sus derechos. Y tenemos a su vez dos tipos de amparo: el amparo indirecto, que es biinstancial, y el directo, que es uninstancial, y de ahí depende mucho qué conoce la Corte. El amparo indirecto, cuando hay actos de autoridades legislativas, como actos reclamados propiamente, si son leyes federales y tratados internacionales en donde no exista precedente por parte de la Corte, entonces aquí viene la problemática en toda la parte de la arquitectura constitucional, legal y de acuerdos generales, porque se empieza a limpiar el asunto. Normalmente en materia administrativa las otras materias tienen poca constitucionalidad de leyes, pero materia administrativa también es una materia muy cambiante porque tiene que ver con las políticas públicas y las políticas legislativas. Y ahí también están conectados los poderes públicos. Ya luego en otra pregunta, si se avientan a hacer qué tanto lo de la división de poderes, o en otro programa, porque son respuestas muy largas las que tengo que dar, no son respuestas de un sí o un no. Entonces, en amparo indirecto, cuando se reclama la constitucionalidad de una norma y es ley federal o tratado internacional, no así ley local o reglamento federal o reglamento local. Acuérdense que los reglamentos los emite el Ejecutivo, los ejecutivos locales o el Ejecutivo federal. Por eso son actos también legislativos, normas generales. Bueno, normas generales. Tiene funciones legislativas el Ejecutivo y no es el Legislativo, porque el reglamento federal o los reglamentos locales justamente son normas generales, abstractas y obligatorias. Esas se quedan en tribunal colegiado de circuito. Esas normas generales se quedan hasta última instancia en revisión cuando viene de amparo indirecto en un tribunal colegiado de circuito y ya no llegan a la Corte porque así lo determinó la Corte en un acuerdo general. La competencia originaria la tiene la Corte en la ley de amparo, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el propio artículo 107 constitucional, pero a través de acuerdos generales también contemplados a rango constitucional. Y si quieres ya con eso. No, nada más iba a intervenir para justo decir, a ver, recordemos que la competencia nuclear, esencial, básica de la Suprema Corte tiene que ver con el conocimiento de acciones y controversias constitucionales y de amparos en revisión, amparos indirectos y amparos directos. Yolanda, ¿qué más nos puedes decir sobre esto? Claro, a partir justo de lo que comentabas, que me parece muy interesante, me gustaría comentar dos cuestiones. La primera es que la Suprema Corte, el papel de la Suprema Corte, digamos que tiene dos caras. Por un lado, es un tribunal que es la máxima instancia en el país, y por otro lado, tenemos también que tiene esta fase de tribunal constitucional. Entonces, en gran medida, estos acuerdos generales han tenido como finalidad robustecer esta parte de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte, de tal manera que se quede con estos asuntos en donde no hay un pronunciamiento claro acerca de la constitucionalidad de las normas federales, tratados internacionales, en donde no hay jurisprudencia todavía que pueda servir a los demás órganos, como los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, para resolver los asuntos que son sometidos a su consideración. Entonces, esta ha sido la finalidad principal de estos acuerdos generales, que tienen sustento, como ya lo indicaba muy bien Paula, en el artículo 94 de la Constitución, ¿no? Entonces, por otro lado, algo también que es muy importante tomar en consideración es que esto va a entrar también en un proceso de cambio a partir de la reforma constitucional reciente, porque como desaparecen las salas, y ahí había, y lo comentaban, ¿no?, esta delegación de asuntos que le correspondía conocer
a la Corte, al Pleno en particular, los delegaba a las salas y algunos otros los delegaba a los tribunales colegiados, de forma tal que no se cargara tanto el trabajo en el Tribunal Pleno. Si vemos las sesiones en el Pleno, que son los lunes, los martes y los jueves, se ven aproximadamente 2 asuntos por sesión, mientras que en las salas es donde se ve la mayor cantidad de asuntos, y si nos vamos todavía a tribunales colegiados, se ven todavía más asuntos, ¿no? Entonces, esto es lo que permitía o permite hasta este momento una buena distribución de los asuntos. ¿Qué va a pasar ahora que se desaparecen las salas? Que todos los asuntos se van a resolver en el Tribunal Pleno, incluidos ya no solo acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, sino también todos aquellos derivados de juicios de amparo, incluidos recursos, ¿no?, inherentes al amparo. Entonces ahí lo que yo avisoro es que se van a tener que modificar estos acuerdos generales para también pedir más apoyo a los tribunales colegiados a fin de que en su mayoría asuntos que ya tienen precedentes, que ya tienen alguna determinación jurisprudencial, que son asuntos que se conocen como asuntos de legalidad, ¿no?, que se puedan resolver ahí, que queden en el Tribunal Pleno, ya solo los asuntos que tienen que ver con inconstitucionalidad de normas. Y por otro lado, hay otra cuestión también que está relacionada con esta delegación, que es que como es una competencia originaria de la Suprema Corte puede volver a conocer de esos asuntos, aun cuando los acuerdos generales dicen que se están delegando a los tribunales colegiados. Esto se hace mediante un mecanismo que se conoce como solicitud de reasunción de competencia. Los tribunales colegiados solicitan a la Corte que, aunque se les delegó esa competencia, la Corte vuelva a conocer de ese caso porque tiene elementos de carácter excepcional, tiene elementos de interés y trascendencia para fijar un criterio de importancia para el orden jurídico nacional. Entonces, aun cuando existe esta delegación, siempre queda, como es una competencia originaria, la posibilidad de que la Corte pueda volver a conocer de esos asuntos. Y finalmente lo que señalaría es que hay otros casos, por ejemplo, también se señalaban los recursos de inconformidad, más allá de los otros recursos propiamente como recursos de revisión. En los recursos de inconformidad pasó algo interesante porque estos recursos de inconformidad se presentan cuando, entre otros supuestos, existe, por ejemplo, un exceso o defecto en el cumplimiento de las sentencias de amparo, que es un exceso que la autoridad fue más allá de lo que se había determinado en la sentencia, y un defecto es que se quedó corta en esa resolución. Entonces, las partes tenían la posibilidad de presentar estos recursos y señalar esta cuestión para que se analizara por parte de los tribunales colegiados. Y ahí venía esta determinación por parte de los colegiados que lo que hacían era mandar estos recursos a la Suprema Corte, y ahora también, hace algunos años, existió esta determinación de que estas cuestiones sobre el debido cumplimiento o no de la sentencia se dictaran por los presidentes o presidentas de los tribunales colegiados, a fin de que fuera el órgano colegiado el que resolviera el recurso de inconformidad y ya no llegaran, por ejemplo, a la Suprema Corte, ¿no? Y así es como han habido algunas determinaciones para tratar de desahogar el trabajo propiamente de la Corte. Bueno, como ustedes ven, hay muchísimas reglas que tienen que ver con una cuestión. Esto busca que la Corte se quede conociendo los asuntos de mayor relevancia a nivel nacional, en donde pueda fijar un criterio ahora a través de los llamados precedentes, que también son novedosos y que están en un proceso de cambio en función de que antes teníamos la jurisprudencia, que hoy subsiste, pero hoy estamos implementando el sistema de precedentes. Si no recuerdo mal, esta explicación del cambio entre la jurisprudencia y el precedente ya salió en una pregunta en un programa anterior, entonces les pido que vayan también a ver nuestros programas, pero esto tiene que ver con el hecho de que hoy se busca dar más fuerza a aquello que conoce la Corte, pero también que la Corte conozca menos asuntos. Déjenme darles un dato comparativo y ahorita le voy a pedir a Luis también su opinión. En el 2023, a la Suprema Corte de Justicia llegaron como nuevos asuntos, les voy a hablar de números cerrados, 16,800 asuntos, solamente nuevos, más si traían del año previo los que se habían quedado, ¿no? La Corte de Estados Unidos al año le llegan y admite menos de 100.
Pero todo esto tiene que ver, Luis, también con cómo asumimos en México la carga laboral, cómo asumimos, y hay que decirlo, si nosotros vemos los números a nivel no solamente de Suprema Corte, sino del entero Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, lo que sí se muestra es que últimamente, al menos en los últimos años, hay una crecida muy importante de asuntos, de litigios. Y eso de alguna manera también nos habla de que estamos entrando más en problemas, ¿no? O sea, en la medida en que vamos más a los tribunales es porque hay más problemas sociales y más detonantes que nos hacen ir a un tribunal, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo esto tiene que ver también con las cargas laborales, ¿no te parece? Sí, totalmente. Yo creo que el problema o el tema es muy complejo, ¿no? Por un lado podríamos ver que hay muchos más problemas. También podríamos ver que se ha robustecido las capacidades de actores que de forma gratuita representan a las personas o de, digamos, las posibilidades de que algunos sectores excluidos intenten llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante los tribunales en general, ¿no? Sin embargo, también, aun si somos un país con mucha necesidad jurídica, la realidad es que históricamente y sigue habiendo un gran porcentaje de personas excluidas de la justicia por la complejidad que ya hemos estado platicando, ¿no? Y creo que tiene que ver esto también con muchas lógicas, ¿no? Mientras que platicabas de la Corte Constitucional Colombiana. La Corte Constitucional Colombiana puede llegar a resolver sentencias estructurales que en lugar de verse como 100, 1000, 2000 amparos, sean acumulados en una problemática social y que esto impacte de manera generalizada al resto de los problemas. Y esto tiene que ver, y me voy a regresar a la pregunta, con cómo entendemos a las competencias y para qué sirve cada órgano. Ya lo platicaba Irlanda y me parece que lo dijo de manera brillante. Existe una forma de ver a un tribunal supremo como Corte Suprema, es decir, la última instancia, y existe otra forma de ver lo que realiza nuestra Suprema Corte, que es un tribunal constitucional. Lo interesante es que en el mundo del derecho, las funciones de un máximo tribunal tendrán estas dos características que son abismalmente distintas, aun si en lo procedimental se parecen muchísimo, ¿no? Una Corte Suprema resuelve en última instancia el conflicto entre dos personas o dos litigantes o dos partes que tienen un problema. Oye, tus naranjas se cayeron en mi predio, son mis naranjas. No, son mis naranjas. Ah, bueno, llevémoslo ante un tercero imparcial y este tercero imparcial va a resolver. Y este tercero imparcial resuelve la controversia aplicando las normas y pues nuestro sistema te garantiza que pues tal vez un juez se equivoca, pero puede haber una segunda instancia, ¿no? Es decir, necesitamos este sistema escalonado para asegurar que se corrijan todas las posibles errores de apreciación, pero tiene que haber alguien que resuelva en último nivel, ¿no? Temas, por ejemplo, hasta incluso de impuestos, conflictos civiles, familiares, etcétera, ¿no? Estos que son de legalidad, es decir, donde nada más basta ver cómo se resuelve aplicando la ley, pero tiene que haber un tribunal de última instancia. Y las funciones de este tribunal de última instancia son importantísimas porque va a resolver problemas grandísimos, ¿no? Inclusive de impuestos multimillonarios, como hemos escuchado, pero donde ahí realmente las habilidades que se requieren de este tribunal máximo, de esta corte máxima, son de análisis probatorio, de conocimiento del debido proceso, como de mucho cuidado procedimental y de conocimiento del sistema jurídico como está de manera amplia, de las leyes, ¿no? Saber interpretar tomando en cuenta una ley sin ignorar otras y sin romper, por así decirlo, elementos del sistema. Eso es muy importante y ahí hay mucho poder. Otra función, que es la de un tribunal constitucional, ya no se trata necesariamente de resolver problemas entre vecinos o conflicto entre dos partes iguales. La función de un tribunal constitucional es interpretar y aplicar la Constitución o proteger la Constitución. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, un tribunal que resuelve conflictos entre vecinos o un tribunal, digamos, que resuelve controversias, problemas, es imparcial. Pero un tribunal constitucional es parcial, pero hacia la Constitución, ¿no? Es decir, aquí ya no se trata de debo de ser totalmente imparcial respecto de las dos partes, es yo tengo un instrumento que además le llamamos máximo no solo porque sea jerárquicamente el superior, sino porque política y jurídicamente significa mucho, y es que es el límite al poder público y el acuerdo político que dice qué derechos tenemos,
qué salvaguardas tenemos frente al poder y cómo se distribuyen los poderes entre sí. Aquí ya le toca al Tribunal Constitucional, por un lado, resolver problemas entre poderes que tiene una dimensión muy importante, ¿no? De ahí que las controversias constitucionales le correspondan a la Suprema Corte o al Tribunal Constitucional que tenemos en México, que es la Suprema Corte, pero también de proteger e interpretar la Constitución. El derecho a la vida, tenemos derecho a la vida, no significa mucho así nada más puesto. Se tiene que interpretar cuáles son sus alcances. El derecho al tránsito, a la residencia, a la libertad personal. Y un tribunal constitucional se encarga de ver qué significa que como sociedad nos sea importante el derecho a la vida o qué significa que como sociedad busquemos la igualdad y la establezcamos en la Constitución. Eso no va a estar dado en leyes o en lineamientos ya puestos como para interpretar, como para aplicar, digamos, a rajatabla, como suele suceder con los códigos y leyes que tenemos por montones, sino que aquí es una labor política y jurídica de mucha responsabilidad, importancia y trascendencia. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos en México? Que históricamente medio teníamos ignorada la función de Tribunal Constitucional y teníamos una Corte Suprema, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvía todo en última instancia, ¿no? Le llegaba prácticamente todo. Y esto le daba una carga de trabajo grandísima, pero al mismo tiempo le impedía ser guardiana de la Constitución, porque no tarda lo mismo resolver un expediente ya con pruebas, etcétera, que tener que reflexionar y poder discernir cuál es la mejor forma de proteger la Constitución e incluso de ponerle límites al poder público, como sería la presidencia o como sería el Congreso y a otros tipos de órganos, ¿no? Y decirle, no, el derecho de tal persona te evita que hagas esto, incluso a leyes. Los derechos de las personas, por ejemplo, a la justicia, te impide que puedas reformar en este sentido esta norma, ¿no? El derecho de las audiencias te impide que puedas cambiar la ley de esta manera. Los derechos de las personas al libre desarrollo de la personalidad te permite que puedas acceder a tales medicamentos o incluso marihuana medicinal, etcétera, ¿no? Eso también toma mucho tiempo y un análisis de mucha complejidad, que es prácticamente lo que comentabas. En ese sentido, en la reforma del 94 y a partir de los acuerdos generales que comentaba la magistrada, se generan los tribunales colegiados y se les delegan muchas de las facultades de ser última instancia de conflictos entre vecinos o entre partes. ¿Por qué? Porque aquí se trata de aplicar la ley, se trata de ejercer una gran responsabilidad, que es ser la última palabra en conflictos que pueden ser muy importantes, incluso entre personas muy poderosas, ¿no? Salinas Pliego, etcétera. Y se pretende que la Suprema Corte solo conozca de estos casos de protección de la Constitución. Sin embargo, pues las lógicas también son complejas, ¿no? Las lógicas y la historia y la cultura jurídica, y yo creo que han seguido llegando muchos asuntos que pueden ser de esta dimensión de Tribunal Supremo a la Suprema Corte, y a veces, pues al final la Suprema Corte sí tiene, como decían, esta facultad originaria para resolver todo en última instancia prácticamente. Entonces, si la Suprema Corte lo quiere, lo conserva. En principio, los tribunales colegiados le ayudan con todo esto porque somos muchísimas personas con muchas necesidades jurídicas, pero pues en principio yo diría que en términos teóricos así están distribuidas las competencias. La Suprema Corte, que intenta conservar esta función de ser guardiana de la Constitución con los casos que implica ponerle límites a los poderes públicos, interpretar la Constitución, qué dice respecto de derecho a la vida, qué dice respecto de libertad de tránsito como límites al poder público y como derechos de las personas, e intenta delegar o auxiliarse con los tribunales colegiados, que son tribunales conformados por 3 personas, 3 magistrados o magistradas, para que estos resuelvan los conflictos que resolvería una Corte Suprema en última instancia, es decir, los conflictos entre vecinos donde solo se requiere un resolutor imparcial. Esa es como la lógica. ¿Qué tanto logró operar así o qué tanto seguimos saturando a la Suprema Corte con este tipo de casos? Pues creo que hay mucho por decir ahí también, pero la lógica también de competencias creo que va mucho por esta división teórica. A ver, permíteme ahí, Luis, justo. Pues esto último que dijiste es tan importante que yo hace tiempo le puse así a un libro mío, le puse, por esto, le puse la Suprema Corte, el dilema de decidir qué decidir y
cuándo decidir y decidir no decidir. Y es esto, ¿no? La Corte llegan los asuntos y dice, esto sí me lo quedo porque es relevante, esto decido no decidirlo yo, pero que lo decidan los tribunales colegiados. Les pido, no se vayan, estamos en 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en Justicia TV, regresamos en un momento. Regresamos, estamos en la Universidad Iberoamericana, en una plática que además fue en esta pregunta inicial profunda, porque cuesta entender estas dinámicas. Hugo nos planteó una pregunta muy interesante, pero creo que con todo lo que pudimos abordar le dimos una contestación. Son cosas que además están cambiando, van a cambiar. Estamos en la ruta de la implementación y veremos qué sucede. Les queremos dar nuevamente la voz para que tengamos de ustedes otra inquietud y la podamos dialogar, así es que tienen otra vez la palabra. ¿Quién quiere participar? A ver, allá es la compañera, en la parte de atrás, y le acercamos el micrófono. Hola, soy Isabela, estoy en 7º semestre de la carrera de Derecho aquí en la Ibero y bueno, las últimas reformas constitucionales pues han cambiado la manera en la que se resuelven las contradicciones de tesis o de criterios. Y pues, o sea, mi duda es cómo se resuelven hoy en día los tribunales colegiados de circuito y qué papel tiene la Suprema Corte dentro de esto, ¿no? Porque eso no lo tengo muy claro. Entonces, esa es mi Qué duda. interesante, Isabela, muchas gracias. Te quisiera pedir, Landa, que nos ayudes a entender esto, el antes e incluso el después, porque también esto está cambiando. Claro. Es la verdad que una pregunta muy interesante, sobre todo porque tiene que ver con el tema de la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la interpretación que se le da a las leyes, a las normas, y que es una interpretación que, como la hacen todos los juzgados, los tribunales colegiados y cualquier persona juzgadora que se acerca al conocimiento de un asunto, y lo hace a partir de su independencia, de su imparcialidad, pues pueden haber criterios muy distintos sobre la misma cuestión jurídica. Entonces, precisamente, el sistema creó este mecanismo que se llama contradicción de criterios, que ahorita voy a explicar este cambio de contradicción de tesis a contradicción de criterios, que parece menor, que parece que solo es el nombre, pero que en realidad es mucho más profunda. Pero bueno, las contradicciones de criterios se refieren a estos mecanismos que buscan generar uniformidad en el sistema jurídico y en las interpretaciones jurídicas, de tal manera que se genere certeza jurídica para las personas, para las partes y para también incluso las personas juzgadoras, tener una visión uniformada de la mejor manera de interpretar el derecho. Ahora, yo decía que no es menor esta interpretación, este cambio de contradicción de tesis a contradicción de criterios, porque tiene que ver con cómo entendíamos la jurisprudencia. En principio, durante muchos años entendimos la jurisprudencia, y es más, me voy a ir a otro mecanismo que genera jurisprudencia, ¿no? Por reiteración. Es la más sencilla. Cuando hablamos de jurisprudencia pensábamos, afortunadamente, supongo que ahora ustedes ya no la piensan así, pero la pensábamos como 5 criterios en el mismo sentido sin uno en contrario, ¿no? Que esta es la jurisprudencia por reiteración. Y la entendíamos a partir de las tesis. Las tesis son aquellas que encontramos en el semanario judicial, ¿no? Y que estaban constituidas anteriormente con un rubro y con un texto de la cuestión jurídica a interpretar. Viene un cambio que tiene que ver con el sistema de precedentes, que justo ya se ha comentado con anterioridad, como lo decía el doctor, pero algo importante a tomar en cuenta es que estas interpretaciones no se pueden entender de manera ajena a los hechos que le dieron origen. Entonces, por eso vino este cambio a hablar de criterios. Lo importante es el criterio que se sostiene en una ejecutoria, en una sentencia, y que está unido a partir de los hechos que le dieron origen. Entonces, pues a partir de ahí vienen estas contradicciones entre los tribunales que tienen que ser resueltas por un tribunal superior. De ahí que estas contradicciones entre los tribunales colegiados anteriormente eran resueltas por la Suprema Corte. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que ya estábamos comentando anteriormente, que
se empezó a generar mucha carga de trabajo en la Suprema Corte y entonces se crearon otros tribunales que se llamaron inicialmente plenos de circuito, que tenían como finalidad resolver estas controversias que se generaban entre los tribunales colegiados de un mismo circuito. Es decir, por ejemplo, de Ciudad de México, todas las cuestiones contradictorias entre ellos se resolvían por estos plenos. Después, en 2021, se vio la necesidad de cambiarlo a plenos regionales, y ya no solo de circuito, es decir, que abarcaran a más circuitos, de forma tal que también se pudiera ser mucho más rápida la resolución de estos asuntos. Entonces, ahora lo que le llega a la Suprema Corte pues son menos asuntos en relación con las contradicciones que están relacionados, por ejemplo, todavía existen las salas, entonces si hay una contradicción entre las salas, la resuelve el Tribunal Pleno. Ese va a ser un cambio que vamos a tener ahora con la reforma. Desaparecen las salas, entonces pues ya no se van a generar estas contradicciones entre ellos, ¿no? Y por otro lado, las de los plenos regionales son las que siguen, si dos plenos regionales sostienen una postura contradictoria, siguen llegando a la Suprema Corte. Sí, esto es muy significativo. Tenemos que ver cómo va a funcionar en el contexto de la nueva reforma. Paula, ¿tú cómo lo estás viendo? Porque además, digamos, formas parte de un tribunal colegiado. Gracias. Me gustaría saber tu opinión. Sí, también esta respuesta abarca mucho más. Como la primera que di, serían varias clases en un semestre, no una plática de tan corto, pero trataré de sintetizar. A ver, todavía tenemos un sistema híbrido en relación con las tesis. Hay que dividir por órganos jurisdiccionales. La Corte ya tiene precedente judicial también en amparo, ya no 5 ejecutorias sin que medie una en contra para poder emitir jurisprudencia, que es la que tienen en la Corte Interamericana. La jurisprudencia es la sentencia misma. Sin embargo, por acuerdos generales se determinó que la obligatoriedad de ese criterio se da para los órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho del país una vez publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Antes no. Por eso aparece un rubrito en letras rojas que el Semanario Judicial de la Federación establece a qué hora y qué día es el día y la hora a partir de la cual la jurisprudencia es obligatoria. De todas maneras, la Corte tenía precedente judicial antes de esta reforma de 2021, en acciones y controversias constitucionales. No necesariamente tenía que existir la tesis y obliga la ley reglamentaria, el artículo 105, a publicar todo el caso, toda la sentencia, y a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación era obligatoria. De todas maneras se hace una tesis que se publica en el semanario. Los tribunales colegiados de circuito, por el contrario, emiten tesis de jurisprudencia con precedente judicial, con 5 ejecutorias en el mismo sentido sin que medie una en contra. Entonces, este es el sistema híbrido. Y ya no tenemos precedente únicamente en solitario como el máximo tribunal que rige al orden jurídico nacional con los casos de importancia y trascendencia. Ahora, como dijo Irlanda, en 2013 se crean los plenos de circuito. Se modifican plenos de circuito especializados. La República Mexicana está dividida por circuitos judiciales. En una ocasión me preguntaban en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿y de dónde vienen los circuitos judiciales? De nuestro derecho constitucional. El origen que tenemos es la Constitución norteamericana. Y en Estados Unidos tienen circuitos judiciales, por eso tenemos circuitos judiciales, aunque nuestro sistema jurídico es de raíces germano-romanas. Entonces, pura explicación. Pero los plenos de circuito especializados se convierten, ya lo dijo Irlanda, en plenos regionales a partir de 2013. De 2021, en 2013 se crean, y nada más una cosa quiero precisar extra. Las contradicciones de criterios, también lo que se ajustó fue el lenguaje, porque una contradicción de tesis
tesis aislada de jurisprudencia. Entonces, tú tenías que esperar si era de colegiado 5 ejecutorias. No tenemos tesis, no tenemos otra manera. Y a veces las contradicciones se daban siempre o normalmente con un solo precedente, porque necesitabas justamente definir criterio para no generar incertidumbre y que los gobernados dijeran, me conviene este tribunal y no el otro, y empezaran a escoger. Pero hay contradicciones de criterios con el electoral también, con la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o las salas regionales, entre pleno de la Corte y sala superior del electoral, entre salas de la Corte y salas del electoral. Hasta ahí lo dejo porque es mucho más amplio que esto, pero es tema interesante también. No, y esto fue muy significativo porque recuerdo que ahora todo conduce a esta misma lógica de eficientar la labor, digamos, de la Corte para que conozca solamente, atendiendo, vinculado con la pregunta anterior, cuestiones de la máxima relevancia y si no, buscar otro mecanismo. Les voy a pedir que tengamos otra pregunta para que vayamos dialogando porque todavía tenemos tiempo, así es que ¿quién quiere realizar una pregunta adicional? A ver, allá, el compañero levantó rapidísimamente la mano, adelante. Buenos días, yo soy Aldo, voy en séptimo semestre de la licenciatura de Derecho. Yo tengo una pregunta sobre el tema de garantía económica de los trabajadores del Poder Judicial. La reforma judicial recientemente aprobada estipula que ningún ministro, juez o magistrado federal podrá ganar más de lo que gana la presidenta de la República. En este sentido, para las personas que desempeñan dichos cargos, existe una previsión para que no se disminuya lo que ganan mientras están en ese cargo. O sea, es decir, que no haya una reducción. A ver, Aldo, ¿verdad? Sí. Aldo, qué pregunta tan interesante, porque además es una pregunta que no solamente es significativa en el contexto de la reforma judicial. La reforma judicial volvió a enfatizar en algo que ya decía la Constitución, hay que decirlo. El principio de que el tope salarial en este país es lo que gana el presidente de la República viene de un momento previo, pero ahora lo que se hace es justamente decir que ahora esto es aplicable completamente a ministros, magistrados y jueces por completo. Te quisiera pedir, Luis, una primera aproximación a esto para ver cómo entendemos esto, porque la pregunta tiene 2 puntos. Dice, bueno, Aldo dijo, ¿se les puede reducir el salario que actualmente tienen? Eso forma parte de una. Y la otra pregunta es, realmente, ¿cuánto estimamos que en México debe ganar un juez, un magistrado federal para decir que tiene un salario digno? Es decir, cuidar la dignidad salarial y cuidar que no le bajen el salario, ¿no? Sí, yo ahí creo que la pregunta tiene varias complejidades. De entrada, yo me iría con lo que comentabas sobre un principio que se llama irreductibilidad salarial para operadores u operadoras de justicia y tiene una lógica muy arraigada, digamos, en el sistema liberal, como se entiende incluso desde lo republicano, y es, si tienes personas que van a resolver en última instancia, por un lado, problemas donde que puede haber intereses muy importantes, ¿no? Resolver, por ejemplo, demandas de impuestos o demandas de conflictos económicos entre empresas multimillonarios. ¿Cómo blindas a estos operadores de justicia o estas operadoras de justicia de las presiones económicas, ¿no? Y entonces ahí yo por eso diría, no se trata de dignidad salarial en términos mínimos, sino desde la lógica liberal, cómo blindas de presiones económicas a estos actores. Porque claro, podemos decir o hablar de honorabilidad absoluta y moral, todo lo que queramos, pero pues las palabras se las lleva el viento. La pregunta es qué garantías, qué mecanismos adoptas como sistema que te aseguren que no va a haber presiones o las minimizan en la medida de lo posible. Y desde ahí se pensó, desde la construcción del Estado liberal, que una buena forma es dando un salario, dando condiciones económicas y condiciones de prestaciones de servicios que hagan que quien resuelve no se vea en la necesidad o no se sienta tentado o tentada a este tipo de factores, ¿no? Y entonces hablamos de resolver conflictos entre personas que tienen un problema
digamos, y que no los vayan a comprar a billetazos. Y por ahí los sueldos tienen que ser, pues digamos, buenos, o tienen que garantizar o tienen que dar al menos una protección a que las personas puedan tener intereses económicos, nada más porque sí. Y la otra es, bueno, pero no solo resuelven problemas entre particulares que pueden ser de muchos intereses económicos, sino, como dijimos, también resuelven problemas frente al gobierno y limitan al gobierno. Y la función del Tribunal Constitucional es una función incómoda, porque le vas a decir al legislativo, aquí te pasaste de listo y estás violando los derechos de las personas y no lo puedes hacer. Le vas a decir al ejecutivo, con esta política pública estás afectando las estructuras del Estado y no la puedes hacer. Proteger la Constitución se dice fácil, pero se hace de forma muy difícil, porque le tienes que decir a quienes más poder tienen que no pueden hacer ciertas cosas. La Constitución limita, pero la Constitución solita no actúa, ¿no? La Constitución no tiene piernas, no tiene brazos y no dice, oh, no puedes hacer esto. Tienen que ser jueces y juezas, principalmente ministros y ministras, quienes ponen el límite. Pero ¿cuál es el pequeño problema? ¿Quién da el presupuesto de los funcionarios judiciales, de los ministros y ministras? Estos otros poderes. ¿Quién les da seguridad? ¿Quién les da, no? Y desde ahí, ¿cómo va a resolver con independencia y con protecciones un poder si al momento en el que limitas al legislativo te castigan con una reducción de salarios, te castigan modificando las reglas de lo que percibes? Desde ahí también, no solo un salario que proteja frente a presiones externas económicas de particulares, sino el principio de irreductibilidad salarial es importante para que no sean castigados los funcionarios por decisiones que por definición son incómodas. Si me permites ahí, Luis, déjame nada más, justo te interrumpo por esto. Estamos concluyendo, pero quiero una última intervención en función de esto que dices, porque ahorita estamos en un tránsito. Ahorita gran parte de jueces, magistrados y ministros ganan más que la presidenta de la República, porque ya ganaban eso, más que la presidenta. Entonces, estamos en ese tránsito de, justamente, es una protección para que si emites una sentencia que no me gusta, no te baje el sueldo. Pero también implica que estas normas no pueden ser aplicadas de manera retroactiva. Decir, oigan, hay juzgadores que ahorita llevan 20, 25 años, ¿sí? Ministros que están por salir, que llevan 15 años, que ya tenían un salario a la entrada y que no se les puede reducir de inmediato. Entonces, estamos en un tránsito muy complicado. Estamos ahora sí, nos llegó el tiempo, estamos concluyendo. Paula, ¿cómo ves este esquema de implementación? Este punto que preguntó su compañero de la irreductibilidad de los salarios también tiene varias aristas. Hay antinomias constitucionales. Las antinomias que se tienen que resolver por el Tribunal Constitucional, por los colegiados y en general por los órganos jurisdiccionales que tienen como función que el andamiaje constitucional pueda funcionar, valga la redundancia, pueda ser efectivo. Sí los hay. Hay juristas que dicen no hay contradicción entre preceptos constitucionales. No, desde luego que los hay. Esas antinomias son las que se tienen que suavizar y resolver. Tenemos un artículo 94 constitucional que establece la irreductibilidad de los salarios, incluso el reformado, pero el reformado, ahora el 15 de septiembre de 2024, ya precisa, jueces, magistrados, ministros no pueden ganar más que la persona, que la presidenta, la persona titular del Ejecutivo Federal. Igualmente también el 127 constitucional, me parece que es, él ya disponía de todas maneras por ahí de 2009 que no podían ganar más que el Ejecutivo Federal. Ahora, la pregunta es, ¿qué salario? ¿El integrado, el salario base o qué salario? Esta respuesta ya con el nuevo texto constitucional de 2024 sería mucho más sencilla responderle y decir de los nuevos servidores públicos jurisdiccionales o de cualquier organismo constitucional autónomo no pueden ganar más que el Ejecutivo Federal. ¿En dónde viene el problema? Previamente a este 2015. Yo creo que inicia el problema, sale en 2018, se publica una ley de austeridad republicana, que no fue entendida en su dimensión con la sensibilidad que se debió de haber comprendido.
Tenemos un país altísimamente asimétrico, socialmente asimétrico, y no puedes tener sueldos de funcionarios judiciales, cualquiera que este sea. Quiero que revisen, por favor, cuál era el sueldo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral hace 10 años o hace 12 años. Era más de $500,000, 600,000, porque uno de los juzgadores estuvo ahora conmigo, uno de los magistrados, y yo le pregunté con este tema, ¿cuánto ganaban? 600,000 pesos, hace 12 años. Es insostenible para un país socialmente asimétrico porque la pobreza duele y las asimetrías duelen. Por eso fue una de las reformas precisas en 2009 al 127. Entonces yo sí comparto, sé que Luis no lo compartió, lo que dice el doctor César, que tienen que ser salarios dignos. Desde luego que los juzgadores sí tenemos que tener salarios dignos, en donde no te estés tronando los dedos a ver si puedes pagar colegiaturas, agua, luz, teléfono, predial, y sigue la lista. Que los hijos estén en la universidad, claro que sí tienen que tener salarios dignos. Y comparto con Luis en otro aspecto, desde luego que hay presiones a los juzgadores, presiones de diferentes partes, de diferentes poderes fácticos. Y sí los hay, del poder económico sin duda, pero ahí también preciso algo de Luis, claro que tiene que haber una ética reforzada, desde luego que sí, porque si no tienes ética reforzada como juzgador, no tienes madera para ser juez. Pero entonces estuvo la ley federal de austeridad republicana y otra ley en 2021. Los mensajes eran claros que no se entendieron los mensajes. La ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Se empezó el forcejeo cómo se debió de haber interpretado, con sensibilidad social, y decir el sueldo base no lo puedo disminuir, pero esta prestación probablemente sí. La cuestión de los alimentos, la cuestión de la gasolina, la cuestión de libros, la cuestión, porque está gasolina, libros, alimentos y otras prestaciones que ahí se debió, desde mi óptica, de haber entendido la realidad mexicana con estas asimetrías que les comento y conservar, no estaríamos en esta posición ahorita, porque no se leyó bien. Se tiene que leer más allá de lo que está en la norma y más allá de una esfera personal. Se tiene que ver las cosas muy, muy amplias para resolver en consecuencia. Tenemos, a ver, querías comentar algo. Seguramente porque compartes lo de la dignidad de salario. Totalmente. ¿No? O sea, yo creo que más bien hay que poner todos los valores en juego. Y la protección de la garantía de justicia de forma independiente e imparcial es importante y por eso hablaba de cuáles son las lógicas para que estén estos, pero pues claramente también la igualdad social, ¿no? Y la pregunta es si los nuevos salarios y los nuevos ajustes incumplen con estas necesidades de protección, porque, insisto, la irreductibilidad, y es parte de lo importante, es para evitar que se castigue por decisiones, pero no para que se reestructure, por ejemplo, un sistema en su conjunto. Totalmente. Y desde ahí yo incluso diría que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Acevedo Buendía, si no mal recuerdo, incluso ha analizado que es posible hacer reducciones de los salarios más elevados dentro de un Estado para garantizar condiciones sociales igualitarias o para hacer reajustes que sean. Lo que sí vale poner sobre la mesa es tener tanto esa sensibilidad con la justicia social como tener mucho cuidado de no corromper estos principios que protegen la independencia e imparcialidad judicial, y desde ahí el diálogo es importante que se tenga con sensibilidad. Para que lo tengamos claro, estamos en presencia de una garantía de independencia, pero es una garantía propia, una garantía económica que tiene como una moneda a dos caras. Uno, la dignidad salarial, eso es abierto. ¿Cuánto y cuál es un salario digno? Eso está abierto. Llegó a la Corte, no se pudo resolver cuando se impugnaron estas leyes a las que hacía referencia Paula. Y dos, la irreductibilidad salarial, que eso está comprometido ahora mismo con la reforma. Es verdad lo que dice Paula, yo lo comparto. Hace tiempo existieron excesos monumentales. Me parece que muchos fueron a la vista de todos, pero hoy estamos ante otro exceso que puede ser más o menos de iguales proporciones, ¿sí? ¿Por qué?
por unos pecadores están pagando un conjunto de justos de una manera también global, porque ahora se está haciendo un corte sin especificar en dónde sí y cuál sí, y dicen parejo, ¿no? Y eso también me parece que sí está comprometida la garantía económica de cara a esta reforma, pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, querríamos seguir dialogando con ustedes, pero el tiempo es finito, sobre todo en televisión. Entonces, muy a mi pesar, nos vamos a tener que quedar hasta aquí. Quisiéramos seguir dialogando, pero ya no es posible. Además, ustedes tienen clase, no se hagan. Entonces, gracias por la hospitalidad nuevamente a la Universidad Iberoamericana. Gracias por todas las facilidades para, por segunda vez, haber estado con ustedes. Gracias a las alumnas, alumnos de la licenciatura en Derecho que estuvieron hoy con nosotros. Y gracias, Paula, gracias, Irlanda, gracias, Luis. No se olviden, está pasando 100 preguntas sobre la Corte los martes y después hay repetición en YouTube. Entonces, síganos porque cada vez estos programas están, como lo acabamos de ver, más buenos. Nos vemos la próxima.